a dar gracias ahora. Bendito es tu nombre, Padre. Bendito Rey de Reyes, soberano de soberanos. Te damos gracias que nos has dado vida para llegar a este tiempo. Pedimos, Padre, que en tu grande misericordia, tu Ruaj, tu Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones en esta tarde y que tú impartas bajo este Espíritu tu palabra para bendecir nuestras vidas, que unjas nuestras mentes y corazones para impartir y para recibir tu palabra. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. El texto base para este mensaje está en Ezequiel 39:24 al 29. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Y sabrán que yo soy Elohim, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre toda la casa de Israel, dice Adonai Yahweh. Esa palabra me impactó muchísimo y me motivó. Estoy leyendo varios libros. Yo siempre leo varios libros a la misma vez. No a la misma vez, sino en un mismo día y al otro día y al otro día. En un libro se comentó sobre ese texto ligeramente, pero a mí me impactó y fue lo que me motivó a buscar el tema de hoy. Siempre el Eterno usa algo, ¿no? Cuando menos uno se espera, llega algo que toca el corazón y que le indica a uno por dónde uno debe comenzar a escudriñar la temática que él quiere traer. Y todos sabemos que Shavuot es un día un tanto misterioso porque no tiene una fecha definitiva. Tenemos que contar y en la cuenta que nosotros realizamos, que entendemos que es la forma correcta de contar, no hay una fecha fija. En la forma tradicional en el judaísmo, no todos los judíos concuerdan con eso, dicho sea de paso, pero la masa de judíos siempre es el 6 de Nisan. Siempre cae la misma fecha, lo cual elimina la necesidad de contar. Pero hay un misterio dentro del aspecto de tener que contar, porque además de que el Eterno siempre nos quiere revelar algo en todo, porque no hay nada en lo cual Él no quiera revelar algo, es una expectativa que Él está creando en ese proceso que se da de esa cuenta. Y esta fecha que es conocida, esta fiesta que es conocida como la fiesta de las semanas, por esas 7 semanas más un día que tenemos que contar, es lo que crea ese proceso en el cual todos entramos a partir del momento que comienza la cuenta. El Eterno nos conduce hasta esta fiesta por medio de 49 días de elevación. Y eso es algo que realmente cada persona que entra en este proceso de recibir la Torá es algo que debemos todos internalizar, que es un proceso que está aconteciendo. No es solamente contar por contar, porque hay que llegar a saber cuándo es Shavuot. Esa no es la idea, porque si esa fuera la idea, él diría, en tal fecha será la fiesta como lo ha hecho para todas las demás fiestas. Si es que tiene un elemento así como Rosh Hodesh, que puede caer en el 29, en el día 30, escondido. Este periodo ha sido denominado en el judaísmo como un periodo de metamorfosis nacional. Es lo que dice el rabino Daniel Barón. Y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué 50 días? 7 por 7 más 1. ¿Por qué?
No sé ustedes, pero a mí todo me provoca una pregunta. Todo me provoca una pregunta. El doctor Gilel Ben David dice, cuando llegas más allá de 7 por 7, llegas al número 50. El número 50 está más allá del reino de los múltiples de 7 y pertenece a la serie de los 8 y representa la parte del universo que yace más allá de lo que es directamente visible en el mundo natural. Y ahí vamos rasgando un poquito la superficie de por qué 50, porque nos quiere llevar más allá de lo natural, que es parte del proceso que se debe estar dando en nuestras vidas en este periodo de levantamiento espiritual. De acuerdo a la tradición judía, el mundo natural está basado en sistemas de 7. En el tiempo tenemos una semana de 7 días. Hecho en mitad son 7 años y cada 7 años por 7 más 1 que es el jubileo. O sea que ese número 7 se está repitiendo en todo lo que el Eterno ha creado, no tan solo físicamente, sino el sistema de economía divina también está basado en 7. En el espacio, un punto central puede ser expandido en 6 direcciones opuestas: derecha, izquierda, arriba y abajo, delante y atrás, desde el punto central que viene siendo el número 7. O sea que cuando tú comienzas ya eso es un punto. Y te vas para acá y te vas para allá y te vas para arriba y te vas para abajo y te vas hacia atrás y te vas hacia adelante desde un punto. Son 6 más 1, 7. 7, que es Sheva en hebreo, con un valor numérico de 372, la palabra Sheva, comparte, perdón, comparte con Sabea, que significa saciado, exactamente las mismas letras y el mismo valor numérico. Es un paralelo. Ese periodo de 7 es para saciar algo. En el caso de nosotros, para saciar una necesidad espiritual. Pero en el caso de aquello que va más allá de lo natural, es para saciar un deseo divino. Algo que el Eterno tiene entre manos, que está realizando. 7 es el número del mundo natural. El Rambam o Nachmanides, sabio del siglo XII, nos enseña que la creación del mundo físico en el que vivimos tardó 7 días en completarse. De esta manera se introduce el número 7 como el símbolo de algo completamente completo en el mundo natural. Algo completo en el mundo natural. Si es que él entiende que al completarse la creación en 7 días, la creación física, eso establece que el número 7 es algo completo en el mundo natural. Muchas personas dicen que es el número de perfección. No, el 12 es el número de perfección. 7 es algo completo en el mundo natural. De esta manera, todo lo que está más allá de 7 representa un mundo que trasciende la naturaleza a una esfera más allá de la naturaleza. Sigue diciendo Daniel Barón, 50 simboliza la habilidad de trascender todos los detalles y entrar en una esfera superior. Y de Shavuot en Shavuot debemos estar creciendo. De Pesach a Pesach, de Shavuot a Shavuot, de Sukkot en Sukkot. Debe haber un crecimiento entre un periodo de tiempo y otro periodo de tiempo. No nos podemos quedar igual, porque todos estos son procesos del Eterno para irnos elevando al propósito que Él tiene con nuestras vidas. De esa esfera superior está representada por el número 50, que revela el 8, como dijimos. ¿Por qué revela el 8? Porque son 7 por 7 más 1. El 7 más 1 ya entra en otra esfera que pasa de lo natural a algo más elevado. Es por eso que la circuncisión toma lugar al 8º día, un día que va más allá de todos los asuntos mundanos y naturales y conecta lo humano con lo divino. Cuando un niño o una persona, en el caso cuando un adulto llega al conocimiento de la Torá y hace la circuncisión,
físicamente, aunque no la pueda hacer en el 8º día, literalmente está pasando de algo natural a algo sobrenatural. Se está elevando hacia lo divino. Lo mismo sucede con la jornada de 7 semanas, a la cual se le añade uno. Ir uno más allá nos deja en 50, revelando la habilidad para trascender lo natural y humano a una esfera nueva, más elevada, divina. Este es el potencial de Shavuot. Que podamos trascender de una esfera natural a una divina. Nuestro tema hoy, el potencial de Shavuot realizado o frustrado. Aquí examinaremos cómo el propósito de esta fiesta puede verse realizado o frustrado en nuestras vidas, lo que el Eterno corrige y lo que el Eterno corrige con el cumplimiento profético de Shavuot. Examinaremos a Shavuot realizado en Ruth, la Moabita, versus Shavuot frustrado en el rey Saúl, primer rey de Israel. Hablemos de Ruth versus Saúl. Su nombre significa amiga o amistad. Ese nombre tiene un valor de 606. Y 6 más 6 nos da 12, valor reducido de 12, que es perfección. Gobierno, terminación, o sea, algo que se ha completado. Valor mínimo de 3, que es transición entre 2 puntos. 2 opuestos que llegan a un tercer punto donde hay una transición. Gimel, la letra Gimel. Fue casada con Mahlón, un betlehemita, hijo de Elimelech y Naomi. Según la tradición, ella fue una princesa moabita, hija del rey Eglón. La vida de Ruth se conecta con Shavuot. Ruth 1:22c dice, y llegaron a Belén a principios de la siega de la cebada. A principios de la siega de las semanas es el principio de la cuenta del Gomer. Así es que ya automáticamente, cuando conocemos el tiempo en que se dan las fiestas, estamos viendo un proceso aquí. Hay un proceso que se está dando en la vida de Ruth. 2:23 de Ruth dice, estuvo pues junto con las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y vivía con su suegra. O sea que ella pasó toda la cuenta del Gomer, llegó a Shavuot y terminó todo el tiempo de la cosecha. Ruth Rabá 3:6 dice que llegaron a Belén en el día de la cosecha del Homer, que sabemos que es inmediatamente después del Shabbat. Rabino Daniel Barón dice, la transformación de Ruth asemeja nuestra marcha nacional desde Pesach hasta Shavuot. Comenzamos desde el más bajo de los niveles de la misma manera en que Ruth lo hizo y trabajamos nuestro camino hacia arriba hasta el punto en el que podemos recibir la Torá. Por esa razón es que hacemos esta ceremonia de recibir la Torá en este día. No todas las congregaciones lo hacen, pero ese es el espíritu detrás de la fiesta. Elevarnos al punto donde nuestro corazón está presto a hacer ese compromiso de nuevo con el Eterno. En el pensamiento judío, el renacimiento de Ruth como judía y la transformación que dio origen al rey David nacieron en Shavuot. O sea que tanto ella tuvo su conversión en Shavuot como que nació David en Shavuot. Y eso es sumamente interesante e intrigante. Alusión que concuerda con el significado del valor reducido 12 del nombre de Ruth y el valor mínimo 3, la transición de 2 puntos. O sea, el valor mínimo de 12 que habla de gobierno, que ella dio paso a que naciera aquel que iba a gobernar a Israel. Y el número 3, la transición entre 2 puntos. ¿Qué puntos? La transición de un pueblo que no tenía un gobierno,
un pueblo que ya había dejado de servir al Eterno porque quería que un hombre lo gobernara. ¿A qué? A un punto de monarquía a través del cual el Eterno podía gobernar de una persona ungida y separada para ese propósito. Con la historia de Ruth, Shavuot nos conecta con la transformación personal y el gobierno de un rey. Hablemos ahora de Saúl. Su nombre significa deseado o pedido. Y qué interesante, porque ¿qué hizo el pueblo? Pidió, deseó, clamó, berrinchó por un rey. El valor numérico de su nombre, 337, y el valor reducido es 13. La palabra hebrea para amor, ahabá, que tiene un valor de 13. Y ejat, unidad, que tiene un valor de 13. Si es que hay cosas muy positivas dentro del nombre de este hombre. Fue pedido, el Eterno lo concedió, y el propósito del Eterno era que pudiera amar al Eterno, que él pudiera unirse al propósito del Eterno para que Shavuot tuviese su cumplimiento exitoso y no su frustración. En el sentido negativo, lo opuesto al amor, ahabá, es temor, indiferencia y apatía. Exactamente lo que vimos en la vida del rey Saúl. Él se fue en el lado opuesto del valor de su vida, de su nombre, del propósito por el cual el Eterno lo quiso levantar. El uso de 13 en la escritura se conecta con hechos positivos, pero también con hechos muy negativos, como rebelión, anarquía, en inglés lawlessness, maldad, muerte y sufrimiento. Aparece el 13 en estos diferentes temas en la escritura. El valor mínimo de 4, 1 más 3, nos habla de una puerta. Saúl fue quien abrió la puerta al reinado de Israel porque fue deseado y pedido por el pueblo. Vemos, es extraordinario, amado, cómo los nombres que se le da a los hijos, hemos dicho que cuando se nombra un hijo se le está dando un destino, se le está hablando proféticamente al niño y por eso es tan importante escoger el nombre apropiado para nuestros hijos y orar que sea, no porque me guste este nombre, así lo hacíamos antes, pero con la conexión de la palabra podemos ver qué importante es que el Eterno revele cuál es el nombre de esa persona, porque estamos hablando de destino y cómo los nombres están revelando realmente el rol que esas personas van a jugar en un momento dado. El Eterno concedió la petición del pueblo, pero Saúl fue rebelde a las instrucciones divinas. En vez de seguir, de amar al Eterno, de unirse al propósito del Eterno, lo que hizo fue alejarse totalmente. El temor de perder su posición lo llevó a cometer maldad e infligir muertes y mucho sufrimiento. Miren qué atrevimiento, tan mucha gente murió, pero todo un cuerpo sacerdotal murió. Sencillamente porque le dieron pan y recibieron a David y le dieron la espada de Goliat que era de él. No le regalaron nada que no fuese de él. Sin embargo, es interesante que Saúl fue coronado en la época de Shavuot. Ese día, el Eterno mostró su descontento. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para iniciar la monarquía de Israel. David todavía era un chiquilín. El llamado a abrir esa puerta no era Saúl, era David. El tiempo no había llegado para que él asumiera el rol. Pero el pueblo quiso y el Eterno le concedió, porque también el Eterno le estaba dando una lección al pueblo de qué pasa cuando el pueblo quiere algo que no está en el tiempo o el propósito divino aún. Primera de Samuel 12:17 dice, ¿no es ahora la siega del trigo?
No es ahora la siega del trigo. Estamos hablando del tiempo de Shavuot. Yo clamaré a Yahweh y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahweh, pidiendo para vosotros rey. Samuel clamó a Yahweh y Yahweh dio truenos y lluvias aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahweh y de Samuel. Imagínense, amados, no es tiempo de lluvia, las lluvias son en otoño. Y las lluvias de otoño preparan la tierra para las cosechas de otoño y para las cosechas de la primavera. No llovía en Israel en ese tiempo y de pronto tormenta. Se escama cualquiera. El texto que hemos leído no es ahora la siega del trigo. Dice literalmente, Haloket Sid Hitim Hayom. Se traduce, no es la siega del trigo hoy. Está hablando de un día específico que comienza la siega. ¿Cuándo comienza? Inmediatamente después que pasa la fiesta de Shavuot. Comienza la siega. Así es que estamos hablando que están reunidos, han sido convocados por el profeta ese día para coronar a Saúl, y el Eterno hace esa manifestación de su descontento precisamente en el día, parece ser que era el mismo día de Shavuot. Y si no era el mismo día de Shavuot, era el día que seguía o que seguía, bien cerquita, o el mismo día o bien cerca al día de Shavuot, la época ciertamente de Shavuot. El Eterno aceptó el deseo de su pueblo con una condición. Primera de Samuel 12:14 dice, si temieres a Yahweh y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Yahweh, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahweh Elohim, haréis bien. Esa fue la única condición que el Eterno puso, que el rey y el pueblo fuesen obedientes al Eterno. El descontento del Eterno se debió a su preconocimiento de todas las cosas. Saúl traicionaría su confianza, el pacto y también el bienestar del pueblo. Él lo traicionó todo. Saúl es el ejemplo perfecto de la esencia y el potencial de Shavuot frustrado. Cuando el Eterno dio su Torá en el Sinaí, él constituyó a Israel como su nación y fue él quien reinó sobre ella. Isaías 33:22 dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, él mismo nos salvará. Pero el pueblo lo rechazó a él como rey. Primera de Samuel 8:7, y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, han desechado para que no reine sobre ellos. Desde el momento que la Torá fue entregada a la nación, en ese momento ya hemos estudiado que Israel se convierte de un pueblo a una nación propiamente, de un grupo de tribus descendientes de Jacob a una nación propiamente, con su constitución y también con su rey. A partir de ese momento está aconteciendo toda esta dinámica. Su propósito, el corazón y el propósito del Eterno siempre fue establecer un rey que lo representara a él y su reino de justicia. Ese era el corazón del Eterno. No era que Israel no tuviera un rey, porque él ya había dicho de antemano cómo debía ser un rey y dio las pautas para un rey, lo que significa que ya él iba allanando el camino para que hubiese un rey, pero no para que ese rey lo sustituyera a él, sino para que ese rey los representara verdaderamente a él. Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Eloheja te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh Eloheja escogiere. De entre tus hermanos pondrán rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh Eloheja, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense cómo se conecta el reinado con la Torá. Quiere decir que desde el inicio que se da la Torá, lo que está en la mente del Eterno es el reinado. ¿Cómo va a ser gobernada la nación? Y ahí es que es parte el potencial de Shavuot, que es establecer un reino de justicia. Por medio de su legislación, Yahweh deseaba reinar a través de su representante. Por medio de la legislación establecida ya. Ese documento que ya existía, que él debía copiar para sí, tenerlo con él todo el tiempo, era para que él lo consultara. ¿Qué dice el Eterno sobre esto? ¿Qué dice el Eterno sobre aquello? Y ejecutara solo lo que ya estaba establecido. Ese era el plan del Eterno. Gobernar a través de una persona escogida. Tristemente, la monarquía en Israel sufrió una decadencia extraordinaria luego del reinado de David. Mucho de lo que hemos mencionado, que el rey no debía hacer, fue exactamente lo que hizo Salomón. Tomó muchísimas mujeres, todo era oro, él no bebía en un vaso si no fuera de oro. Todos los escudos eran de oro. Todos sus sirvientes vestían de una forma extraordinaria. Con esto no estoy diciendo que es malo tener oro. Lo que estoy diciendo es la concentración en eso, el enfoque en la riqueza. Ese es el problema, que fue exactamente lo que pasó después de David. Salomón le hizo la casa al Eterno, pero también se hizo un gran palacio. Están viendo, hermanos, cómo la posición empezó a entrar en corrupción. Ni Saúl, con todo lo malo que hizo, se hizo un palacio. Tampoco le hizo una casa al Eterno, pero no se hizo un palacio. Tampoco hay registro de que él amontonó riquezas. Él cometió sus fallas grandes. Pero en el medio tenemos a David y luego tenemos a Salomón, que se fue a un extremo extraordinario, pervirtiendo la monarquía. Shavuot encierra el ideal del reino. Un pueblo y su rey conforme al corazón de su redentor, que manifieste el reino de Elohim en la tierra. Ruth y David representan el potencial de Shavuot realizado, mientras que la infidelidad de Israel, junto con sus reyes infieles, representan el potencial de Shavuot frustrado. ¿Cómo llegamos a la realización exitosa de Shavuot? Es profética y se manifiesta en diferentes aspectos. Y estos diferentes aspectos, que son muchos más, solamente voy a tocar 3,
Son los que nos van encaminando hacia que la realización de Shavuot se manifieste en nosotros, que ese propósito divino se pueda manifestar realmente en nuestras vidas. Primer aspecto, la misma fue profetizada por el profeta Joel. Y hoy se leyó esto, Joel 2:28 en adelante, 2:28 al 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre vuestros siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y esa profecía comienza diciendo, después de esto. ¿Después de qué? Porque eso no va a pasar a menos que lo anterior pase. El contexto de la profecía indica que luego del derramamiento de la ira, la Teshuvá nacional conducirá a la bendición de Israel en su tierra. Quiere decir, amados, que nosotros hemos experimentado un evento que ha sido conectado con esta profecía, pero que tiene un cumplimiento cíclico, que comenzó pero no ha terminado de cumplirse. Y me atrevo a decir que ninguna de las fiestas ha terminado de cumplirse, porque Pesaj, redención, es continua. Hasta que no se complete en el plan de redención en el último día de esos 7,000 años, Pesaj está en cumplimiento. Estamos viendo aquí Shavuot ahora. Todavía ni siquiera hemos comenzado a ver el cumplimiento de las fiestas de otoño, que esas sí van a completar Pesaj y Shavuot. Y ahí todo va a llegar a su feliz final. Es un evento profético que se dará a manera de proceso, iniciado en Jerusalén del primer siglo y culminando con el día del soberano, el día del Adón. Ese cumplimiento no termina hasta el día del Adón. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta. O sea que cuando él dice esto es lo dicho por el profeta, él no está diciendo que es el cumplimiento final, es que se abrió la profecía, el rollo se abrió para que comenzara a cumplirse el propósito detrás de esa profecía que va a culminar en el día del Adón. Y en los postreros días, dice Eloha, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Después que Yeshua resucitó. Él partió esa semana de 7 días en la mitad, él vino en el día 4. A partir de ahí son los postreros días, día 5, día 6 y día 7, el día del Adón. Todos esos son los postreros días, que son los días señalados por Joel. En los postreros días, dice Eloha, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Aquí él está hablando del día del Adón.
y la luna en sangre, antes que venga el día de Adonai, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo. Debemos observar que el alcance del evento cruzó las fronteras de Israel. En la comprensión apostólica, esto está integrado a la restauración de Israel, que es exactamente lo que pasa en Joel 2, en el contexto de Joel 2, que precede: después de esto derramaré mi espíritu en los postreros días. Lo que precede a eso es la restauración de Israel, es el retorno de Israel, es la bendición de Israel en su tierra. Hechos 15:6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que vosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿De qué está hablando él? De Cornelio, de la experiencia que él tuvo cuando él fue a la casa de un romano, y él y toda su casa fueron llenos del Espíritu del Eterno. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: vosotros, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Adón, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora tengan en mente lo que acabo de leer para compararlo con la profecía original, porque él está citando a Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿Qué está diciendo ahí? La prosperidad va a ser tan extraordinaria que no van a terminar de cosechar cuando Dios se está sembrando de nuevo, que no van a tener no van a terminar de recoger las uvas cuando de trabajar las uvas cuando ya hay cosecha. La abundancia, que es exactamente de lo cual está hablando Joel 2. Por eso no se puede tomar una profecía aislada. Es como un río con diferentes caminos, tributarias. Todas están conectados a un origen, a un propósito original. Y todas van a tener palabras diferentes que van en torno al propósito que se está manifestando en cada profecía. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Yahweh Elohim. A la luz de Joel se está dando esta profecía. Y observen que Pedro habla de gentiles, pero la profecía original está hablando de los cautiverios, de los que han sido cautivos, que todos ya conocemos esa historia de cómo Israel fue gentilizada a través de las naciones. ¿Qué es el tabernáculo de David? Porque eso es clave para comprender lo que Pedro está diciendo. Isaías 16,
5 dice, y se dispondrá el trono de en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. El tabernáculo de David es la monarquía davídica. Eso es lo que es el tabernáculo de David. He escuchado muchas personas decir que el tabernáculo de David es la adoración. Claro, él tenía adoración y él estableció los turnos sacerdotales según el Eterno le dio, y los músicos y los instrumentos, claro que sí, pero el tabernáculo de David es el trono de justicia de Yahweh, sobre el cual se sentará Mashiach. Y cuando Pedro habla, esto que está pasando es el tabernáculo de David que estaba en ruinas y se está levantando. Porque eso no va a pasar de un día para otro. Eso es un proceso que se está dando en el corazón del pueblo. Eso es un proceso que se está realizando a través del potencial de Shavuot. Preparar al pueblo para el tabernáculo de David. Preparar un pueblo dispuesto, que fue lo que no ocurrió primero. Solo querían un rey, no les interesaba la legislación divina. Solo tener uno como todas las demás naciones. Pero lo que el Eterno quiere a través de su legislación, a través del potencial de Shavuot, es que el corazón del pueblo esté preparado para que pueda gobernar un juez justo. Un juez que quiera la justicia divina, que apresure la justicia divina en el reino que vendrá. Por eso Shavuot es un proceso. Por eso estamos siendo recogidos. Por eso la Torá nos es dada. Porque esa es la preparación de nuestro corazón. Para cuando llegue ese momento, el rey va a tener un pueblo dispuesto para él. Porque si no hay un pueblo dispuesto, puede gobernar cualquiera y hacer precisamente lo que sucedió. Cualquier cosa en directa oposición al Eterno. Pero un pueblo dispuesto no lo va a permitir. No lo va a querer, no lo va a permitir. El ideal del reino de justicia es el potencial de Shavuot. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás. Ese es el principio de una parashá, si no me equivoco, o está dentro de una de ellas. Para que vivas y heredes la tierra que Yahweh Eloheja te da. Amados, cómo todo está interconectado. Cómo los profetas hablan de la Teshuvá de Israel, el retorno a la tierra, la prosperidad en medio de la herencia. No son palabras aisladas. Son piezas de una misma cosa. El tabernáculo de David es la monarquía davídica que se estableció para todo Israel en conformidad al ideal de Shavuot. Por eso es que él tenía que nacer en Shavuot. Por eso es que Ruth, la que iba a dar a luz a este linaje, también vino al conocimiento de la Torá y se comprometió en un Shavuot según la tradición. El reino de justicia que opera bajo la autoridad y legislación divina. No hay otra alternativa. Es la única alternativa. Que el reinado opere bajo legislación divina. David comprendió la naturaleza de la legislación divina. Salmo 12:6 dice, las palabras de Yahweh son limpias, como plata refinada en oro, en horno de tierra, purificada 7 veces. La plata pasa por un proceso y una vez pasa el proceso final de purificación, ya está perfecta.
pero la palabra ha pasado por 7 purificaciones. Eso quiere decir que no tiene nada malo en ella, nada que la impurifique, nada que la dañe. Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta. Ahí la palabra es tamim, la misma palabra de los sacrificios. ¿Por qué un sacrificio es tamim? Porque no tiene llaguitas, porque no tiene nada quebrado, porque no tiene piel rasgada, porque no tiene enfermedades. Eso es una ofrenda tamim. La Torá es tamim. No le duele nada. No tiene imperfecciones. Por eso, amados, a mí me llama la atención cuando personas queriendo justificar su conducta quieren interpretar la Torá a su manera, queriendo arreglar la Torá. A ella no le duele nada. Ella está perfecta. Es para que la tomemos tal cual fue dada y aplicarla así a las circunstancias que tenemos ahora, que pueden ser diferentes a las originales, pero la esencia no cambia, porque ella es pura, ella es perfecta, no tiene mancha. Ella fue dada en un contexto eterno. Ella fue dada en un contexto eterno, se puede aplicar a toda la vida humana, desde el principio hasta la eternidad, porque ella es eterna. Contrario a lo que hicieron aquellos reyes de Israel, que permitieron toda clase de cosas. Yo he leído tantas veces la escritura, pero lo que es primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, les he leído tantas decenas de veces, amado. Y siempre me hace llorar ver que se permitió la sodomía ritual en Jerusalén, que se levantaron altares a otros dioses, que la prostitución ritual era rampante en un momento dado. Uno dice, ¿cómo es posible? No entendieron para nada lo que David decía, lo que David internalizó, lo que él encarnó. La palabra da testimonio de él que aparte del error que cometió con Urías, él anduvo perfectamente en los caminos del Eterno. Él tuvo ese fallo y él se corrigió y nunca más pecó contra Yahweh. Ese es el ideal del reino. Que un rey y su pueblo representen la legislación divina. El segundo aspecto es individual, que también fue profetizado, Ezequiel 36, 22 al 30. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, Adonai. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros de entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Adonai Yahweh, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El potencial de Shavuot. Habitaréis en la tierra, conecten las profecías que venimos hablando. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Joel
La premisa de la profecía de Joel, la prosperidad de Israel. El fruto de la tierra prometida, la herencia en acción, la herencia respondiendo a un pueblo que ama a Yahweh. Esta profecía destaca varias cosas: el regreso del Galut o la diáspora, la restauración de Israel, la realización de Shavuot, porque la palabra es encarnada en el corazón del pueblo, la prosperidad en Eretz Israel, como hablado por Joel y por Amós. Con el evento del derramamiento del Espíritu comenzó el proceso que conducirá finalmente al cumplimiento profético del todo. Deuteronomio 4, 27, 31 y 31 al 10 confirma esto. Yahweh os esparcirá entre los pueblos y guardaréis pocos en número y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses ajenos, de manos de hombres de madera y piedra, y que no oyen, ni ven, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yahweh Eloheja, y lo hallares, si lo buscares de todo corazón y toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzara en todas estas cosas, si en los postreros tiempos, conecten con Joel, si en los postreros días te volvieres a Yahweh Eloheja y oyeres su voz, porque Elohim misericordioso es Yahweh Eloheja, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Y luego Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh Eloheja, te convirtieres a Yahweh Eloheja y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Yahweh Eloheja. Todavía no han entrado a la tierra, ya los está esparciendo, amados. Porque él sabe cómo el pueblo va a comportarse. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh Eloheja. De allá te tomará y te hará volver Yahweh Eloheja a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará Yahweh Eloheja tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh Eloheja con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh Eloheja todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yahweh Eloheja abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Cuando obedecieres la voz de Yahweh Eloheja para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres a Yahweh Eloheja de todo tu corazón y con toda tu alma. Siempre lo mismo. Teshuvá, obediencia, prosperidad, recogimiento del cautiverio. Tercer aspecto, ese segundo aspecto que es el trabajando con el individuo, pero no solo con un individuo, con todos los individuos de la nación, creando ese pueblo preparado para él. Tercer aspecto es que Yahweh no esconderá más su rostro. ¿Por qué esconde Yahweh su rostro? Deuteronomio 31, 17 y 18 dice, Yahweh dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro.
y serán consumidos, y verán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está Elohai en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, y todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Eso de esconder el rostro de su pueblo es una acción midá keneged midá, medida por medida. Porque esconder nuestras acciones inapropiadas, no hacer frente a ellas como lo hicieron nuestros primeros padres que se escondieron del Eterno, provoca una acción medida por medida. Nos escondemos de él cuando no enfrentamos la realidad de nuestras acciones. Él esconde el rostro de nosotros. Hamshore dice, como las escrituras nos recuerdan continuamente, la ocultación del rostro de Elohim comienza con los humanos que intentan esconderse de Elohim. Así tanto Elohim esconde el ocultamiento de su rostro, que es invariablemente el resultado de la transgresión humana o del hombre que intenta esconderse del rostro de Elohim. Sigue diciendo, el esconder el rostro de Elohim se relaciona consistentemente en la Biblia como la razón del mal y la miseria que sucede a los hijos de Israel, ya sea como un pueblo o como individuos. De hecho, el verbo ocultar aparece 82 veces en toda la Biblia y la mayoría de los escondites se relacionan con lo divino, escondiendo su rostro. Y lo interesante es que cuando él dice, ciertamente yo esconderé mi rostro, es uno de esos, ¿cómo puedo decir? Peculiaridades hebreas. En inglés diríamos un pun. Es una peculiaridad hebrea que literalmente es escondiendo, esconderé mi rostro. O esconderé, escondiendo mi rostro. O sea, que él se va a ocultar y el pueblo está tan ajeno que ni cuenta se va a dar que se está ocultando. Esa es la condición de un pueblo así. El potencial realizado de Shavuot hace que él no esconda más su rostro. Por eso comenzamos con esta cita, Ezequiel 39:24. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Luego el versículo 28 dice, y sabrá que yo soy Elohim, Elohehem, cuando después de haberlos llevado al cautiverio de entre las naciones y los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Qué hermoso, amados. Que en el potencial de Shavuot está una plena revelación de Yahweh. Pero eso no puede acontecer si no hay un corazón dispuesto a la legislación divina. Porque entonces andar en contra, ¿qué hace? Esconde el rostro de Yahweh. Para resumir, en las vidas de Rub y Shaul vemos el potencial de Shavuot tanto realizado como frustrado. Shavuot encierra el ideal del reino, la transformación del individuo que da paso a un reino de justicia, realizándose así el potencial de Shavuot. Desde la entrega de la Torá, Yahweh es el legislador y rey soberano de Israel. La adherencia a su legislación es la que establece el reino de justicia. El cumplimiento final de Shavuot es la realización del reino de justicia de Yahweh en Mashiach Yeshua, quien gobernará a todo Israel como rey y juez en el tabernáculo de David. El proceso que dará paso a esa realización viene ocurriendo desde el primer siglo de la era común, cuando se derramó el Espíritu Santo en Jerusalén. Algo que precederá al proceso. O sea, sin ese derramamiento no se inicia el proceso. Tiene que acontecer eso. Fíjense cómo en Hechos 1:6, entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, ¿Adón,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puede haber restauración del reino sin un cumplimiento de Shavuot en el pueblo. El potencial de Shavuot se tiene que dar para que entonces pueda manifestarse el reino. Porque si no, no hay un pueblo dispuesto, no hay un pueblo preparado. Desde entonces el Eterno viene buscando a sus ovejas perdidas para reunirlas bajo el rey pastor David. Ezequiel 34:22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, es lo que él está haciendo ahora. Y levantaré sobre ellas un pastor, él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Y él les será por pastor, yo Yahweh les seré por Elohim. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Yahweh he hablado. Y una de ellas, dice una profecía que hemos leído, quedará sin que él toque su corazón, sin que él trabaje, porque ese es el ideal de Shavuot. Shavuot es una fiesta que pretende revelar el establecimiento del reino, primeramente en nuestro corazón, y segundo, en ese reino eterno que va a acontecer primero en el milenio y luego en la eternidad. Ruego al Eterno que podamos examinarnos a la luz del potencial de Shavuot, que nos hagamos la pregunta: ¿se está cumpliendo a mí el potencial de Shavuot? ¿Se está realizando o se está frustrando? A la luz de lo que hemos visto en la Escritura, no en la opinión de nadie, en la Escritura, ¿se está cumpliendo, realizando o se está frustrando en mi Shavuot? Que este sea cumplido en cada uno de nosotros y seamos hallados dignos de entrar en el tabernáculo de David. Que no nos perdamos ese gran momento. Vamos a poder entrar a ese tabernáculo si el corazón nuestro está preparado. Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, por tu palabra y por la grande oportunidad que tú nos das, año tras año, preparándonos, acercándonos a ese gran día, a ese gran momento, que podamos internalizar lo que significa esta fiesta y todas. Pero esta fiesta, luego de la redención, esta fiesta es crucial porque es la que da paso a todo lo demás. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a abrir nuestros ojos, a poder examinarnos verdaderamente si Shavuot se está realizando en nosotros o si hay alguna frustración que debe ser sanada en nosotros para que podamos elevarnos a ese lugar preparado por ti. En el nombre de Yeshua. Amén.